Quiero agradecer al comité organizador por haberme hecho la invitación para participar en este magno evento. Se me ha pedido que hable sobre actualización en ecografía fetal, una mirada al corazón, qué es lo que tenemos que ver. Y el temario es generalidades de las cardiopatías congénitas, examen cardíaco de pesquisa, qué ver, y la respuesta es los 5 cortes para evaluación del corazón fetal según las guías de la ISO. Indicaciones de la ecocardiografía fetal y por último la conclusión. Entonces las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes, tiene una incidencia de 8 a 10 de 1000 nacidos vivos y es la cardiopatía es la menos diagnosticada en la población general, apenas se diagnostica un 25 o un 40% en la ecografía morfológica de 20 a 24 semanas. Existen varios centros donde hay médicos que tienen mucha expertise, donde la sensibilidad, por ejemplo en este grupo de acá, cuando utiliza solamente 4 cámaras es muy baja, de 13%, y otros que es muy alta, como por ejemplo la doctora Carvalho, que tiene una sensibilidad de diagnóstico de cardiopatía en la ECO 21-24 de 75%, y el doctor Alberto Galindo en España, que tiene aproximadamente un 65%. Nosotros en Chile, recién se va a publicar ahora un trabajo, ya se publicó en la revista de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía, el grupo de la clínica Indisa, un trabajo de 5 años, donde la sensibilidad del diagnóstico de cardiopatías congénitas es de 68% y con una especificidad del 99%. En este estudio, eso sí que se incluyó cardiopatías congénitas mayores y también menores, por eso nuestra sensibilidad es muy alta. Recordar que las cardiopatías congénitas son 6 a 7 veces más frecuentes que las anomalías cromosómicas y 3 a 4 veces más frecuentes que las malformaciones del sistema nervioso central. Son importantes las cardiopatías no solamente por la frecuencia, sino también por la morbimortalidad neonatal. Representan el 20 a 30% de las muertes neonatales y 40 a 50% de la mortalidad infantil. Las cardiopatías congénitas se asocian a anomalías cromosómicas, eso ya lo sabemos, y el 25 a 50% se asocian al síndrome de Turner, 40 a 50% a la trisomía 21 y el 80 a 90% a la trisomía 13 y 18. Incluso cuando la cardiopatía se presenta en forma aislada, el riesgo de una anomalía cromosómica es de un 15 al 25%. Y vamos a entrar directamente a las guías de la ISO. Son las guías prácticas para realizar el examen cardíaco de pesquisa en la ecografía de 21 a 24. En el año 2006 se publicó la primera guías de la Sociedad Internacional de Ultrasonografía de Obstetricia y Ginecología. De tal manera que en ese momento, cuando se publicó, había una ecocardio básica y la ecocardio extendida. Esto causó confusión y un deterioro en el diagnóstico de cardiopatías congénitas, porque la ecocardio básica se limitaba a 4 cámaras y la ecocardiografía extendida se incluía los tractos de salida. Por lo tanto, en el año 2013, la ISO hace una actualización práctica de que los tractos de salida deben ser integrados en la ecografía morfológica junto con los cortes de 4 cámaras. Es una cosa integral y hay que olvidarse el concepto de ecocardio básica, ecocardio extendida. Es el cribado, es el examen, el tamizaje de las cardiopatías congénitas que hay que incluirlo en la ecografía 21 a 24. Y estos son los 5 cortes que fueron propuestos por Cincha Yeguel, que lo vamos a analizar uno por uno. Entonces, el objetivo de las guías es los tractos de salida deben ser incluidos en la ecografía 21 a 24. ¿Y qué es lo que busca? Decir que el corazón está normal o sospechar de una cardiopatía, es decir, maximizar la detección de los efectos cardíacos en fetos de bajo riesgo en el segundo trimestre, poner la capacidad de cada ecografista para realizar los 5 cortes y poder decir que un corazón es normal o hay sospecha de una cardiopatía, y cuando hay sospecha de una cardiopatía derivarlo para que se realice una ecocardiografía. La edad gestacional óptima es entre 21 y 24, se puede hacer hasta las 26 semanas, es la mejor ventana acústica. Hay que usar transductores de alta frecuencia, tiene que haber un equilibrio entre la frecuencia y la penetración. Hay que utilizar armónicas, sobre todo para mejorar la calidad, sobre todo en los pacientes obesas. Hay que ampliar la imagen a la mitad de la pantalla o un tercio. El corazón tiene que ocupar un tercio o la mitad de la pantalla. Hay que utilizar el Sinner-Loop para evaluar las válvulas auriculoventriculares en todo el ciclo cardíaco. El examen cardíaco de pesquisa comienza con la lateralidad del feto dentro del abdomen de la madre.
y hay que ver la presentación fetal, el eje fetal, imaginar la variedad de posición, deslizar el transductor siguiendo el eje ortogonal al tronco fetal. Y acá, para nosotros los ginecólogos, es muy fácil ubicarse las presentaciones. Para los cardiólogos es un poco más difícil. Y tenemos los 5 cortes de Jäger. El situs abdominal son cortes, cortes transversales que se inician a nivel del abdomen superior y que van a terminar en el tercio superior a nivel del mediastino. Y son situs abdominal, 4 cámaras, 5 cámaras, tracto de salida derecho y 3 vasos tráqueos. Estos 5 cortes fueron propuestos por Jäger y acá podemos ver la representación esquemática. El situs abdominal, 4 cámaras, tracto de salida del ventrículo izquierdo y tracto de salida del ventrículo derecho. Y 3 vasos tráqueos. Esta es otra representación esquemática. 4 cámaras, 5 cámaras, tracto de salida del ventrículo derecho, arco ductal, arco aórtico y los 3 vasos tráqueos. Entonces, nosotros cuando hacemos un examen tenemos que hacer estos 5 cortes y tenemos que respaldarlos. Comenzamos por el situs abdominal, el corte de 4 cámaras, 5 cámaras, 3 vasos y 3 vasos tráqueos. Nuevamente otra imagen acá, el corte de 4 cámaras, 5 cámaras, tracto de salida del ventrículo derecho y 3 vasos tráqueos. Vemos estos arco ductal y arco aórtico tienen que tener siempre el mismo color, tiene que ser con flujo anterógrado. Vamos a empezar por el situs abdominal. Es el corte convencional del abdomen a nivel del tercio superior del abdomen. Vemos que el estómago se encuentra a la izquierda, la aorta está a la izquierda y posterior y la vena cava a la derecha y anterior. Entonces este es el primer corte, este es un corte que es para iniciar el examen, para ver el situs visceral. Vemos acá el feto está en presentación cefálica con dorso lateral a la izquierda, vemos acá la columna, la aorta se encuentra a la izquierda y posterior el estómago a la izquierda y posterior, y la vena cava a la derecha y anterior, vemos la vena umbilical. Entonces este es el situs abdominal. En esta representación vemos el feto está en podalca con dorso lateral a la izquierda y por lo tanto vemos el estómago a la izquierda, la aorta a la izquierda posterior y la vena cava a la derecha y anterior. Esto es importante, este corte, donde vamos a ver acá, para hacer la sospecha y la diferencia cuando estamos frente a una anormalidad. Por ejemplo, tenemos acá a la derecha, tenemos el situs inverso, la imagen en espejo. Y abajo vamos a tener alteraciones en la disposición de los grandes vasos. Por ejemplo, cuando existe una heterotaxia derecha, un isomerismo derecho, vemos que los vasos se encuentran al lado derecho y están alineados, existe una yuxtaposición de la aorta con la vena cava inferior. Y en el caso de un isomerismo izquierdo, vamos a ver que existen 2 vasos lado a lado, que está la aorta, y la interrupción de la vena cava y está la vena ácido. Esto es importante y ya nos puede hacer sospechar que vamos a estar frente a una cardiopatía compleja, ya sea derecha o izquierda. Por ejemplo, en esta imagen de acá podemos decir que esto no está normal. El feto está encefálica con dorso lateral a la izquierda, vemos el estómago a la izquierda, la aorta a la izquierda y posterior, y acá vemos un vaso que no es la vena cava, pero se encuentra totalmente dilatada. Y esto era ¿por qué? Porque había una agenesia del ducto venoso y la vena umbilical desembocaba directamente en la vena cava inferior. El corte de 4 cámaras. Recordar que el corazón se encuentra en un eje de 45 grados y esto puede variar más o menos 20 grados. Y hay que empezar no solamente a contar las 4 cámaras, sino a analizar los reparos anatómicos. Primero el situs, el eje, ve la posición que el corazón ocupa 1/3 del tórax, 1/3 lo ocupa el pulmón derecho, 1/3 el corazón y 1/3 el pulmón izquierdo. No hay derrame pericárdico, puede haber un fluido pericárdico que no supera los 3 milímetros y que no llega al nivel de las válvulas auriculoventriculares. Entonces vamos a empezar con el corte de 4 cámaras a nivel de la cuarta costilla y vamos a analizar que el corazón ocupa 1/3 del tórax, se encuentra en la levocardia, ambas aurículas y ventrículos son del mismo tamaño, la aurícula izquierda está en la parte posterior, el flap del foramen oval se abre de derecha a izquierda, las válvulas auriculoventriculares hay una inserción diferencial, la válvula tricúspide es más apical que la válvula mitral y hay buena contracción de ambos ventrículos. Este es el corte de 4 cámaras. Nuevamente acá vemos una imagen, derecho e izquierdo, banda moderadora, válvula tricúspide, mejor lo vamos a ver en video. Entonces también vamos a evaluar la aurícula izquierda,
Recordar que la aurícula izquierda y la aurícula derecha son del mismo tamaño y que en la parte posterior de la aurícula izquierda van a desembocar las venas pulmonares inferiores, que el flat del foramen oval se va a mover hacia izquierda y siempre la aurícula izquierda tiene que ser posterior y la aurícula derecha anterior, la aurícula derecha de forma redondeada y la aurícula izquierda es puntiforme por la desembocadura o drenaje de las venas pulmonares. Nuevamente acá vemos la aurícula derecha, aurícula izquierda. Siempre acostumbrarnos a ver cuando hacemos un examen en diferentes presentaciones. Por ejemplo, acá vemos un corte 4 cámaras apical, corte 4 cámaras lateral y acá podemos analizar el corte de 4 cámaras. Esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces vamos a ver acá. Acá podemos ver la válvula mitral, la válvula tricúspide con inserción diferencial, la banda moderadora, el ventrículo izquierdo aspecto liso y el ventrículo derecho trabeculado. Vemos la llegada acá de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Las válvulas auriculoventriculares se abren libremente. Corte 4 cámaras lateral, podemos ver el septum interventricular, el foramen oval que se abre de derecha a izquierda. Una imagen de un corte 4 cámaras basal para ver la cruz del corazón que está formado por el septum primum y las válvulas auriculoventriculares para decir que no hay defecto de la cruz del corazón, defecto atrioventricular. Los ventrículos generalmente a la 21-24 tienen que ser del mismo tamaño, no tiene que haber hipertrofia en las paredes ventriculares. La banda moderadora, como ya mencionamos, tiene que estar a la derecha y el ventrículo derecho es retroesternal anterior y el ventrículo izquierdo es posterior. El septum interventricular tiene que estar indemne, las válvulas auriculoventriculares formar la cruz del corazón, ambas se abren y se mueven libremente. Y es importante siempre reconocer que haya una inserción diferencial entre la válvula tricúspide y la válvula mitral. Hay que evaluar el ritmo y hay que evaluar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca fluctúa entre 110 y 170 latidos por minuto. Pueden haber bradicardias transitorias en el segundo trimestre, pero que si son transitorias no son de importancia. Eso sí, cuando son mantenidas hay que realizar una ecocardiografía porque podemos estar frente a casos de arritmia. Las más importantes son las extrasístoles, taquiarritmia, como en este caso que estamos acá frente a un flatter auricular, donde vemos en el video como acá hay el aleteo de las válvulas auriculoventriculares y en el modo, con el modo M, la típica imagen en sierra. También hay que registrar la frecuencia cardíaca, utilizar el modo N, y hay que registrar simultáneamente tanto aurículas como los ventrículos. Recordar que cada contracción ventricular va precedida de una contracción auricular. Si solo hacemos corte de 4 cámaras y no hacemos tracto de salida, el diagnóstico con corte de 4 cámaras de cardiopatía va a ser 30-40%, y cuando realizamos los tractos de salida, este diagnóstico va a aumentar a un 70%, al doble. ¿Cuáles son los factores que influyen en el diagnóstico prenatal? El principal es la experiencia. Mientras más capacitación y experiencia tenga el ecografista, va a diagnosticar o va a sospechar de una cardiopatía. La obesidad materna es una desventaja. La frecuencia del transductor, hay que tener buenos transductores de alta frecuencia, buenos equipos. La cicatriz abdominal nos va a disminuir nuestra capacidad diagnóstica. El líquido amniótico, cuando estamos frente a un oligoamnios o polidramnios, nos va a disminuir la capacidad diagnóstica. La posición fetal, sobre todo cuando el feto está con la columna, con el dorso anterior o está en transversa, es muy difícil evaluar los tractos de salida, sobre todo el corte de 5 cámaras. Y el tiempo. Se ha visto que el tiempo que se realiza la ecografía obstétrica 21-24 es de 30 minutos y los autores en las guías refieren que un mismo operador hizo más de 3.000 pacientes, hizo el screening cardíaco y él lo logró hacer los 5 cortes de Yegel en 2 minutos y 15 segundos. Y un tercio de esas pacientes tuvo que repetirse por mala posición y el examen se prolongó hasta 15 a 20 minutos. Entonces, ¿cómo mejorar el diagnóstico de cardiopatía? Con un entrenamiento continuo, como los distintos congresos, jornadas y talleres, la posibilidad de referir a ecocardiografía, acceso a especialistas del corazón fetal
y tener una retroalimentación, saber lo que uno sospechó, si realmente era una cardiopatía o no. Recientemente tuvimos en Viña del Mar, en el congreso de la SOCHUM, donde estaba la doctora que es la pionera la cardióloga pionera en el diagnóstico prenatal de cardiopatía, la doctora Nielsen Allan. Y la doctora Nielsen Allan dejó un mensaje claro, que el médico ecografista tiene que solamente dedicarse a hacer los 5 cortes y en el sospechar, y el diagnóstico definitivo lo tiene que dar el ecocardiografista. Entonces, lo único que tiene que hacer es uno, como ecografista, es decir que el corazón está normal, y si está anormal, colocar sospecha de una cardiopatía y derivar al especialista para que le coloque el nombre o el diagnóstico definitivo. Entramos a la visión de tractos de salida. Los tractos de salida son la aorta y la arteria pulmonar. Cada vaso nace de su respectivo ventrículo, emergen de sus respectivos ventrículos, son del mismo diámetro y se cruzan una vez que salen en ángulo recto. La arteria pulmonar nace del ventrículo anterior de morfología derecha, y la arteria aorta nace del ventrículo posterior del ventrículo izquierdo, y se cruzan inmediatamente 90 grados. Entonces los tractos de salida son el corte de 5 cámaras, salida la aorta, el tracto de salida del ventrículo derecho, que es la pulmonar y su rama, y el corte de 3 vasos tráquea, que es a nivel del mediastino superior, pulmonar, aorta, cava y tráquea. La técnica, existen 3 técnicas, las 3 llegan a un mismo objetivo, que es la técnica del barrido, la que estamos viendo acá, angular el transductor hacia la parte cefálica del feto, desde 4 cámaras. Esta es la más fácil para nosotros, angular el transductor hacia cefálica. La otra es rotar y angular el transductor cuando el corazón está en 4 cámaras, esa es más difícil, es decir, desde 4 cámaras, rotar el transductor hacia el hombro derecho. Y la última se parece mucho a la angular o deslizar el transductor hacia cefálica. Las 3 van a llevar a la evaluación de los tractos de salida. Acá podemos ver cuando se angula el transductor desde abdomen hasta el mediastino superior, hacia cefálica del feso. Entonces, acá, este es un ejemplo de la segunda técnica, rotar y angular el transductor hacia el hombro derecho, y vamos a ver la aorta ascendente y los 3 vasos tráquea. Y por último, deslizar el transductor, que es también cuando el corazón está en 4 cámaras, uno desliza el transductor siempre hacia cefálica. Entonces vamos a ver el 5 cámaras, que es la salida de la aorta, y vemos acá que la aorta va a salir del ventrículo izquierdo. Vamos a ver la válvula aórtica abierta en sístole y cerrada en diástole. Esto lo vamos a ver en una representación esquemática. Acá el corte de 5 cámaras, salida de la aorta, y acá podemos observar el corte de 5 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Vemos que la aorta emerge del ventrículo izquierdo y existe continuidad septo-aórtica. La pared anterior de la aórtica se continúa con el septum interventricular, y su pared posterior se continúa con la valva mitral, la valva anterior de la mitral. Esta es la aorta y esta es la aorta ascendente. Acá podemos ver la aorta ascendente, y la válvula semilunar aórtica se mueve y se mueve libremente, no está engrosada, tampoco está displásica. Este es el corte de 5 cámaras. Acá podemos ver mejor también el corte de 5 cámaras, que la aorta emerge del ventrículo izquierdo, continuidad septoaórtica y aórtica mitral. Pasamos a tracto de salida del ventrículo derecho. La arteria pulmonar emerge del ventrículo de morfología derecha, tiene un tamaño similar a la aorta, se cruza en 90 grados y igual tiene su válvula pulmonar que se va a mover libremente, no está engrosada. Y la característica de la arteria pulmonar, que una vez que emerge el ventrículo derecho se va a bifurcar en dos ramas pulmonares que son confluentes: la rama derecha, que va alrededor de la aorta, y la rama izquierda. Esta es el tracto de salida del ventrículo derecho, una representación esquemática, y es importante recordar que de izquierda a derecha tenemos, primero está anterior la arteria pulmonar de mayor diámetro, después viene la aorta y la cava. Y esto es de izquierda a derecha, de anterior a posterior. Acá vemos el tracto de salida del ventrículo derecho, la arteria pulmonar con su rama derecha y rama izquierda. Y por último vamos a hablar
de los tres vasos tráqueos, que es el corte que fue propuesto por Jäger, donde vemos el tronco pulmonar, el arco aórtico transverso, arco ductal, arco aórtico transverso, cava superior, y a la derecha de los grandes vasos del ducto arterioso y del arco aórtico está la tráquea, que es una imagen ecogénica que rodea un halo econegativo, que es la tráquea. Entonces podemos decir que el arco ductal y el arco aórtico se encuentran a la izquierda de la tráquea. Siempre tiene que haber esto, en condiciones normales tiene que ser lo normal, y el timo tiene que estar retroesternal. Entonces, en la convergencia del arco ductal y el arco aórtico va a desembocar en la aorta descendente, está el ductus arterioso y el istmo aórtico, que lo vamos a ver ahora. Entonces, esto fue propuesto en el año 2001 por Sincha Jäger, y acá en las guías hay un error que podría ser causa de confusión, que la persona que editó colocó ductus arterioso en el tronco de la pulmonar. Eso hay que corregirlo, y siempre hay que tomar atención que el ductus arterioso se encuentra en la convergencia del ductus y el istmo, en la convergencia de la V. Entonces, este es el corte de tres vasos tráquea. Acá podemos ver pulmonar, aorta, cava, tráquea. Siempre tienen que tener el mismo color, tiene que ser con flujo anterógrado en condiciones normales. Y acá se puede ver mejor pulmonar, aorta, cava, y ahí se encuentra la tráquea, halo ecogénico rodeando una imagen econegativa hacia la tráquea. Entonces tenemos pulmonar, aorta, cava, tráquea, y acá podemos ver claramente retroesternal, el timo, cómo se mueve, y es importante, sobre todo en condiciones normales, y cuando está hipoplásico, no existe el timo, ahí estamos frente a una cardiopatía conotroncal. Entonces, de pulmonar, aorta, cava, tráquea, este es un corte muy importante para el diagnóstico de algunas cardiopatías conotroncales. Corte de tres vasos tráquea, de forma clara, de izquierda a derecha, pulmonar, aorta, cava y la tráquea. Esto es importante porque este corte hay que analizar su tamaño, su alineamiento, ordenamiento normal, posición del arco y el flujo. Recordamos que siempre tiene que tener el mismo color, como en este caso vemos acá que existe flujo reverso en el arco aórtico, y esto es anormal. Acá estamos con una obstrucción del lado izquierdo, que es una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Este es el corte de tres vasos tráquea, donde vemos que existe flujo anterógrado en el arco ductal y flujo reverso en el arco aórtico. El Doppler color no es obligatorio, no es un requisito de la guía, pero sí es importante utilizarlo porque puede abreviar el examen, descartar efectos sutiles como comunicaciones interventriculares, nos va a permitir distinguir las cavidades, por ejemplo en pacientes obesas, nos va a abreviar el examen. También se puede usar el Doppler convencional y el Doppler de energía o de alta definición. Acá vemos el Doppler color, el ingreso a las cavidades a través de las válvulas auriculoventriculares, la salida de la aorta, y podemos ver la aorta saliendo del ventrículo izquierdo y los tres vasos y la pulmonar emergiendo del ventrículo derecho. Nuevamente, flujo laminar homogéneo. Vemos acá, aplicamos Doppler color para ver la llegada de las venas pulmonares inferiores. Vemos la vena pulmonar del lado derecho y vemos la vena pulmonar del lado izquierdo, llegando a la parte posterior de la aurícula izquierda. Son dos venas que siempre se tienen que ver en el examen de 4 cámaras. Corte de 5 cámaras, vemos salida de la aorta con flujo anterógrado desde el ventrículo izquierdo. Corte de 4 cámaras, salida de la aorta, corte de 3 vasos tráquea, pulmonar, aorta, cava, y acá vemos el arco aórtico sagital con tronco supraórtico. Nuevamente acá, salida de la aorta, 3 vasos tráquea, flujo anterógrado a nivel de las válvulas auriculoventriculares y el corte de 3 vasos tráquea. La visión de tracto de salida mejora los defectos cardíacos y es importante porque nos va a permitir diagnosticar cardiopatías conotroncales, desde una tetralogía Fallot, un tronco arterioso, una doble salida del ventrículo derecho. Si no hacemos los tractos de salida, vamos a perder toda esta cardiopatía y vamos a perder un Fallot. Acá un ejemplo de un Fallot, comunicación con cabalgamiento del septo interventricular, la estenosis pulmonar. Vemos acá un Fallot con atresia pulmonar, donde vemos flujo reverso en el ductus arterioso,
Vamos a perder tronco arterioso cuando sale un tronco de ambos ventrículos y hay una CIB. Todas estas cardiopatías, si no realizamos los tractos de salida del ventrículo izquierdo, los vamos a perder. Un tronco arterioso. Vamos a perder una cardiopatía que se beneficia mucho, que es la transposición de grandes arterias, que no se asocia a anomalías cromosómicas y que su diagnóstico prenatal mejora la morbimortalidad fetal y de recién nacido. Entonces, cuando se sospecha que hay una cardiopatía, hay que pedir una ecocardiografía fetal, y solamente voy a nombrar que estas son las indicaciones de ecocardiografía: riesgo por indicación materna, riesgo familiar y riesgo fetal. Todas estas son riesgo materna, riesgo familiar, y todas estas son las fetales. Cuando existen alteración de los marcadores de anomalías cromosómicas en la ecografía 11-14, cuando hay una sospecha de cardiopatía fetal en la ecografía 21-24, hay que pedir una ecocardiografía fetal, que lo tiene que hacer una persona capacitada que tenga experiencia en el diagnóstico de cardiopatía. Entonces, pero la indicación más efectiva de ecocardiografía fetal en el 50-70% es por sospecha de una cardiopatía en la ecografía 21-24. Apenas el 25-40% por haber detectado uno de los marcadores anormales en las 11-14 semanas, y el resto de las indicaciones es por causa materna o fetal. Son apenas 10%, de tal manera que, por ejemplo, en este estudio de 23 años, de 1.700 cardiopatías, el motivo de referencia para hacer una cardiopatía congénita fue porque se sospechó de una cardiopatía congénita en la ecografía de cribado. Casi 70% el motivo de referencia fue por la sospecha de una cardiopatía congénita, y las otras tenían un porcentaje muy bajo. También se puede evaluar, no es parte de la guía, pero para recordar, vemos acá los arco aórtico con su tronco supraórtico, el arco aórtico que sale del centro del corazón y tiene la forma de un callado aórtico y da los vasos del cuello, los troncos supraórticos. Nace del centro del corazón y para recordar acá, esta es la aorta ascendente, tronco rectocefálico, carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda, la aorta descendente. Eso es lo que estamos evaluando cuando evaluamos en el corte sagital. Acá vemos nuevamente tronco rectocefálico, carótida izquierda, subclavia izquierda y el istmo aórtico, que es la zona donde donde está la arteria subclavia izquierda y la desembocadura del ductus arterioso. El arco aórtico, cuando aplicamos Doppler color, tiene que haber flujo anterógrado. Vemos acá la válvula aórtica, la aorta ascendente, tronco supraórtico, istmo aórtico y aorta descendente. Acá con dorso anterior, flujo anterógrado, porque se acerca al transductor, hay flujo anterógrado, vemos los troncos supraórticos, y el arco ductal, que es diferente, que tiene es recto como un palo de golf, tiene que haber flujo anterógrado, y lo que vamos a evaluar es también igual, va a ser la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, el arco ductal, el ductus arterioso y la aorta descendente. También podemos ver el drenaje venoso sistémico, la vena cava inferior que llega a la aurícula derecha y la vena cava superior. Este es un corte de la gaviota, que ambas están drenando hacia la aurícula derecha. Y por último, la ecocardiografía fetal, que nos va a permitir evaluar, que eso ya lo hace el especialista, cuando nosotros derivamos la sospecha, y ya va a evaluar para la función cardíaca y va a evaluar lo que es la anatomía, la estructura cardíaca en forma segmentaria. Va a aplicar color, va a aplicar Doppler pulsado, todas las técnicas para evaluar el corazón. Por ejemplo, acá evaluando el ductus arterioso con su típica imagen, con flujo anterógrado, el istmo aórtico evaluando en 3 vasos tráquea. Acá estamos evaluando tanto la función de eyección como de diástole como de sístole, y acá vemos evaluando la velocidad, el Doppler pulsado aplicando a la aorta ascendente. Vemos en corte de 3 vasos tráquea, el istmo aórtico evaluando donde existe flujo anterógrado en el istmo aórtico, evaluando el istmo aórtico en el corte sagital, y también se aplica el modo M para evaluar la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, que tiene que ser mayor a 28% lo normal. Y acá evaluando el intervalo PR para diagnosticar bloqueos de primero a segundo grado. El intervalo PR se evalúa donde comienza la onda A hasta donde
comienza la eyección. El tiempo y este intervalo PR tiene que ser lo normal hasta 140 milisegundos. Evaluando acá el índice de función miocárdica para ver la función del ventrículo izquierdo, donde se evalúa el tiempo de contracción insumimétrica y el tiempo de relajación, y se divide entre el tiempo de eyección. Esto tiene que ser hasta 0,45 lo normal. Como conclusión, podemos decir que las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes, pero el 90% se presentan en pacientes que no tienen factores de riesgo. Por eso es que el screening cardíaco se convierte en una herramienta durante la ecografía de 21 a 24. Hay que hacer el screening cardíaco, hay que integrarlo a la ecografía 21 a 24 y hacer un screening cardíaco completo. Y lo que se tiene que ver siempre son esto, tenemos que siempre ver y tenemos que respaldar en nuestras imágenes. Por último, decir que se requiere un alto índice de sospecha para hacer un diagnóstico oportuno de cardiopatías graves, sospechar de una cardiopatía grave en la screening 21-24 y derivar para que se le haga una ecocardiografía fetal. De estos 10 niños con cardiopatía, un tercio de ellos van a tener una cardiopatía grave. Por tanto, la probabilidad de encontrar un caso grave es, después de hacer 300 ecografías, vamos a encontrar una cardiopatía congénita grave. Por tanto, hay que estar atento y la experiencia es fundamental para sospechar una cardiopatía. Y estas son las cardiopatías mayores que uno tiene que sospechar con el screening cardíaco que hemos mencionado anteriormente: la coartación aórtica, el falot, el canal AB, la transposición de grandes arterias y el síndrome hipoplásico del corazón izquierdo. Por último, quería mostrarles que la cardiopatía, cuando uno sospecha una cardiopatía, tiene que ser confirmado por la ecocardiografía que lo hace el cardiólogo o una persona con experiencia. Este niño se planteó el diagnóstico, por ejemplo, de un síndrome hipoplásico del ventrículo izquierdo e interrupción del arco aórtico, pero cuando nació se le pudo diagnosticar que además tenía un drenaje venoso pulmonar anómalo total, y este niño se veía no necesitó el primer día prácticamente nada, pero después se hizo una conducta contemplativa por el diagnóstico que tenía, que era tan severo. Este es un ejemplo de una interrupción del arco aórtico, que es una cardiopatía ducto dependiente, solamente para mostrarles, para que vean la arteria pulmonar cómo es de mayor diámetro que la aorta, y acá el arco aórtico está interrumpido. Y este es una transposición de grandes arterias, donde vemos que este vaso, que este es el ventrículo derecho, y en el ventrículo derecho está emergiendo la aorta y la pulmonar está por detrás. Esta es una cardiopatía que se beneficia del diagnóstico prenatal y es una, como les mencionaba, es la cardiopatía que tiene una sobrevida de un 90% a más de 30 años. Muchas gracias. Gracias por su atención y por mirar el corazón. Muchas gracias, doctor Montaño. Una sola pregunta corta, vamos a dar tiempo, si no damos paso al café. Así que están cansados. Muchas gracias, doctor Montaño. Los invito a tomar un café de 15 a 20 minutos, nos juntamos acá de vuelta a 10 para las 5, para ver los trucos de mamografía, ecoginecológica, manejo del dolor y patología preinvasiva del cuello. Muchas gracias.